Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Programa del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa Mejora, la cual tiene como objetivo conocer los aspectos más importantes el proceso Ya para salió el participar. libro de la tal Chávez. No acaricies a... Perdón. Repito, la cual tiene como objetivo conocer los aspectos más importantes de mejora, el proceso para participar y los beneficios para los municipios participantes, que permita a los municipios promover la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos para la resolución de trámites y o servicios a través de acciones de mejora regulatoria que fomenten una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos y esperamos que sea de su utilidad la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, ahora sí, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED. Saludamos y damos la bienvenida por parte de CONAMER a la licenciada Marisol Prieto Avendaño, coordinadora de estados y municipios, al doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis, coordinador general de proyectos especiales, y al licenciado Francisco Miguel Parra Ibarra, director de Energía, Infraestructura y Medio Ambiente. Bienvenidos a todos. A continuación, escucharemos los mensajes de bienvenida por parte de nuestras autoridades. En primera instancia, cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, a INAFES, como un organismo integrado a la Secretaría de Gobernación, le da un enorme placer poder culminar el día de hoy el ciclo de diálogos virtuales que hemos tenido este año con CONAMER, que son realmente muy importantes. CONAMER es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es, repito, de una enorme importancia en los temas de eficacia, eficiencia y apoyo a la ciudadanía. Porque, por un lado, busca a través de una, como dice el nombre de la institución, mejora regulatoria, que las instituciones públicas funcionen mejor. Y se refiere a todas las instituciones públicas, pero cuando hablamos de los municipios, es que las acciones no queden solamente en un nivel gubernamental, sino que bajen, como solemos decir, a territorio. De ahí la importancia de estos encuentros, a través de los cuales se transmiten conocimientos y herramientas a funcionarios y funcionarias municipales para realizar mejor su trabajo. Y en lo que hace a la ciudadanía, lo que representa es poner a la persona, poner al ciudadano en el centro de los intereses de la tal mejora regulatoria. Que la gente no tenga que batallar en sus trámites para obtener un servicio y, lo que es más grave, no tenga que batallar innecesariamente para cumplir con sus obligaciones, con sus deberes, cosa que también en ocasiones ocurre. Así pues, las personas
consideradas como el centro de la gestión gubernamental, está en estos dos campos, en el administrativo y en el ciudadano, en el eje de las actividades de CONAMER. Los encuentros que hemos tenido durante este año, todos giran en torno a esas preocupaciones fundamentales. Y como hemos tenido mucho éxito, tanto en la audiencia, las personas que ingresan a estos encuentros de muchísimos municipios del país, y por el grado de satisfacción que luego recogemos respecto a quienes hacen las exposiciones, quiero de la manera más formal agradecer a CONAMER el apoyo que nos ha venido brindando. En particular, saludamos el día de hoy a la licenciada Marisol Prieto, que tiene como responsabilidad en CONAMER precisamente la coordinación con autoridades municipales. Y a través de ella, licenciada Marisol, le pido transmita por favor también nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento al titular del organismo, el doctor Alberto Montoya, que me honra con su amistad. Dígale usted que esperamos el año que viene continuar con esta fecunda tarea de divulgación. Y por la presencia de usted, también muchas gracias. Por la atención de todos, igualmente expreso mi gratitud. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación escucharemos a la licenciada Marisol Prieto Avendaño, coordinadora de estados y municipios en CONAMER. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Permítame, por favor, a nombre del doctor Alberto Montoya Martín del Campo, externarles un afectuoso saludo. Por supuesto, agradecer al titular del INAFED, el maestro Ignacio Valle Fernández, por esta disposición a generar la vinculación necesaria para llevar a cabo estas actividades que hemos estado impulsando de capacitación, de formación a los municipios de este país. La verdad es que el doctor Montoya ha lamentado mucho no poder estar presente en estas sesiones, pero por supuesto agradece la participación de todos y sobre todo envía un saludo y un reconocimiento por la importancia que se le ha dado a los temas de mejora regulatoria, el interés que ha derivado de estas sesiones de trabajo. Hemos recibido, la verdad es que muchas cartas de intención de los municipios que se han estado capacitando para poder certificarse en las distintas herramientas que la Comisión Nacional tiene disponibles. Estamos nosotros, por supuesto, en total disposición de seguir colaborando. Con mucho gusto cerramos este primer ciclo de capacitaciones, de actividades de manera conjunta con el instituto y reiteramos esta disposición, este compromiso de seguir sirviendo y de seguir colaborando para que en cada uno de los 2,400 municipios del país pues podamos tener herramientas de simplificación, podamos tener una mejora regulatoria que permita pues que haya mayores beneficios a menores costos para todos los ciudadanos al realizar sus trámites y servicios. El día de hoy pues quisiera, para entrar en la materia que vamos a abordar, también reconocer y agradecer la participación aquí del doctor Ricardo Menéndez Gamis, que es nuestro coordinador general de proyectos especiales y que va a ser el que el día de hoy nos pueda honrar con toda la participación de su equipo. Doctor Carlos, muchísimas gracias por poder participar y por supuesto nos reiteramos a la orden de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciada Marisol Prieto. Y pues bueno, ya para comenzar con la sesión,
Antes me voy a permitir leer la semblanza de nuestros expositores. Voy a comenzar con la del doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis, quien es doctor en problemas económico-agroindustriales en la línea de investigación de diseño y evaluación de políticas rurales por la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en agronegocios y licenciado en planificación para el desarrollo agropecuario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado como profesor universitario y especialista en bioeconomía y agronegocios, consultor, asesor, investigador e instructor en evaluación, diseño, implementación y monitoreo de políticas, presupuestos y programas, proyectos de la economía y el emprendimiento público, privado, social y solidaria nacional e internacional. Actualmente se desempeña como coordinador general de proyectos especiales en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde tiene a su cargo el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el Programa de Reforma a Sectores Prioritarios, el Programa de Implementación del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa, el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios y el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal. Ahora voy a dar lectura al del licenciado Francisco Parra Ibarra, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también actualmente se desempeña como director de Energía, Infraestructura y Medio Ambiente, en donde dirige la implementación de programas como el Programa de Reforma a Sectores Prioritarios y el Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. Y bien, ahora sí, ya para comenzar, primero cedo la palabra al doctor Carlos Ricardo Menéndez, coordinador general de proyectos especiales. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Yojaira. Muy buenos días, señor coordinador del Instituto Nacional, don Federico Ovalle, Ignacio Ovalle. Es un grandísimo gusto saludarle por esta vía. Compañero Ignacio Bonilla, también un gusto saludarles. Pues realmente es un honor estar con ustedes en representación de nuestro estimadísimo doctor Alberto Montoya y comentar brevemente que es una tarea prioritaria el actualizar, el capacitar toda la base de capacidades locales en materia de mejora regulatoria, las capacidades locales y nacionales, por supuesto. Es una tarea que nuestro comisionado ha tomado por los cuernos, como dicen, y la ha sacado adelante. Quisiéramos hacer énfasis en el mensaje del comisionado nacional de tener una alineación completa a los mandatos del artículo 25 constitucional. En especial y de manera muy particular a los párrafos primero, sexto, noveno y décimo de dicho artículo constitucional. Estos párrafos del artículo 25 constitucional son muy importantes porque refieren de manera directa la responsabilidad de todos los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno de implementar las políticas públicas de mejora regulatoria a las regulaciones, trámites y servicios. Es una tarea nacional y por lo tanto implica de una gran conjunción de esfuerzos y de saberes y sobre todo de capacidades interinstitucionales. Quiero destacar que en el
en el contenido del artículo 25 se destacan de forma muy importante conceptos como la soberanía nacional, como el desarrollo integral sostenible, conceptos como la distribución equitativa del ingreso y la riqueza nacional. También se destacan conceptos muy relevantes referidos a la participación de los sectores social y privado, así como al desarrollo de una política industrial que sea también de contenido sustentable y sobre todo con enfoque sector regional. Así es que no es una tarea menor la que desarrollamos en conjunto la CONAMER, ahora del brazo con una institución tan importante como la que encabeza nuestro estimado señor maestro y licenciado don Ignacio Ovalle Fernández, y entramos de esta manera a ver y revisar de manera muy pormenorizada el programa de implementación del método económico y jurídico de reforma administrativa. Habíamos comentado inicialmente con el licenciado Ignacio Bonilla de algunos de los grandes retos que tenemos en la implementación de este tipo de programas que requieren realmente del desarrollo de capacidades locales. Es decir, es un reto gigantesco y necesitamos que la gente esté muy capacitada, sobre todo los equipos municipales de mejora regulatoria que tienen que tomar de frente estos grandes retos. Así es que le voy a pedir a nuestro compañero, el licenciado Francisco Parra Ibarra, que él es el responsable de este programa en específico, que haga una presentación pormenorizada, pidiéndole a nuestros participantes que nos dejen sus preguntas en el chat, de ser posible, y trataremos al final de hacer un ejercicio de dar respuesta a todas sus inquietudes, y de no alcanzarnos el tiempo, le daremos respuesta vía correo, si así nos lo permite los compañeros del INAFES. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado Francisco. Muchas gracias, doctor Carlos Ricardo Menéndez Gámez. Muchas gracias, licenciada Marisol Prieto. Saludo a todos los compañeros de INAFET, al coordinador general Ignacio Valle, al maestro Ignacio Bonilla, y a la licenciada Yojaira Ortiz por estarnos invitando el día de hoy para trabajar y para presentar el método económico y jurídico de reforma administrativa. También me permito agradecer a todo el personal y a todos los compañeros, servidores públicos, personas que están interesadas en la implementación del método económico y jurídico de reforma administrativa que nos acompañan el día de hoy. Quiero iniciar con una pequeña reflexión de la importancia de lo que mencionaba el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gámez sobre la construcción de capacidades para la implementación de la política de mejora regulatoria y cada una de sus herramientas. Todos los municipios, todos los estados y la federación tienen importantes atribuciones regulatorias. Tienen la facultad y tienen las atribuciones de determinar cuáles son los pasos, cuáles son los criterios, cuáles son los trámites, los servicios que deben de cumplir los ciudadanos, la ciudadanía y la comunidad empresarial para poder desempeñarse en alguna actividad económica. Si hiciéramos un recuento de todas las regulaciones, trámites y servicios que en el país se están aplicando de manera diaria por distintas autoridades, pues en realidad nunca acabaríamos. Y en ese sentido, esa es la cancha en la que juega la política de mejora regulatoria. Es una actividad de revisión constante y de mejora continua de los trámites, servicios y regulaciones que aplican las autoridades. En ese sentido, es muy importante poder, digamos, ampliar las manos y las capacidades de aplicación para darle cobertura a todo el país en lo que se refiere a política de mejora regulatoria. Cada estado, cada municipio, cada unidad administrativa, cada dependencia es un área en donde es posible aplicar la política de mejora regulatoria.
En ese sentido, agradecerle la presencia a todas las personas que nos acompañan y por favor, como lo dijo también el doctor, si pudieran ir poniendo sus dudas en el chat y al final las respondemos con todo gusto. Haremos lo posible por responderlos de la mejor manera. Si me permiten, entonces voy a compartir pantalla para poner la presentación del mejora. No. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Ok. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tiene muchas herramientas y tiene distintas herramientas que tienen distintos objetivos que han ido surgiendo a lo largo de la experiencia acumulada por la Comisión junto con los estados y los municipios por identificar qué es lo que se tiene que mejorar en materia de mejora regulatoria. El método económico y jurídico y de reforma administrativa es un programa que surgió alrededor de 6 años y, digamos, pone a disposición de los interesados en implementar política de mejora regulatoria diversas herramientas que pueden ser útiles para mejorar un procedimiento, un trámite, un servicio. Esto es importante señalarlo porque, a diferencia de otros programas que tienen metodologías muy específicas, creo que han estado viendo otros como la ventanilla de construcción simplificada, la simplificación de cargas administrativas y otras herramientas, el mejora es una compilación de distintas herramientas de análisis económico, social, político y jurídico de los distintos procedimientos administrativos. Lo que permite el mejora es ponerse la gorra de un ciudadano, de alguien que va a solicitar un trámite e identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que pudieran atenderse y generar un mayor beneficio social y una mejor calidad en el servicio de una unidad administrativa. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la definición y objetivo general del método económico y jurídico de reforma administrativa, sus etapas de implementación, las distintas herramientas de análisis, las métricas para identificar cuando una regulación, cuando un procedimiento administrativo cumple con los estándares de la calidad regulatoria y de la política de mejora regulatoria. Y es importante señalarlo, como todos los programas específicos de simplificación y mejora regulatoria, el mejora también concluye con una certificación mejora sobre un procedimiento administrativo en específico. Para eso es importante determinar cuál es la vigencia de este certificado en función de los criterios de emisión del propio certificado. ¿Cuál es el objetivo general de aprendizaje que tenemos el día de hoy? Identificar aquellos elementos teóricos del método económico y jurídico de reforma administrativa y que ustedes los puedan conocer. Y en caso de que surjan dudas, pues también atenderlas. ¿Cuáles son las preguntas guía o qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a tratar de responder durante los próximos minutos? ¿Cuál es el objetivo del mejora? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué herramientas de análisis? ¿Cuáles son los 4 grados de digitalización para identificar en un trámite o en un servicio, un procedimiento administrativo? ¿Qué tipos de recomendaciones se emiten para cada una de las herramientas de análisis del método económico y jurídico de reforma administrativa? ¿Y cuáles son los criterios para la emisión de un certificado? Es muy importante hacer hincapié en el siguiente comentario. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía y tiene experiencia en mejora regulatoria. ¿A qué me refiero con ello? Tiene experiencia en identificar cuando una regulación o un trámite o un servicio está siendo costoso socialmente, o cómo es la manera o las distintas herramientas para que genere el máximo bienestar social. Sin embargo, hay distintos sectores, materias de gobierno, como sectores económicos como lo son el comercio, el transporte, la industria, la manufactura, o materias de gobierno como lo son en el orden municipal, protección civil, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, temas de desarrollo sustentable, en los que los especialistas de esas regulaciones, de esos trámites y de esos servicios son las personas que
son las responsables de diseñar dichos procedimientos, dichos procedimientos administrativos, o que son los responsables de implementarlos en el día a día. ¿A qué quiero llegar con lo siguiente? Es muy importante que se trabaje de manera conjunta entre quienes saben, quienes implementamos la política de mejora regulatoria de manera diaria y quienes conocen, quienes son expertos en sus trámites y en sus materias. ¿Por qué? Porque gracias a esa sinergia que se puede construir con los distintos actores es como se pueden diseñar alternativas y posibles soluciones que sean factibles. Porque pasa muchas veces, y una parte importante del mejora es el análisis de la factibilidad de las recomendaciones, que nosotros como Comisión Nacional de Mejora Regulatoria podemos recomendar muchas cosas, pero quienes nos van a dar la pauta, quienes le van a dar sentido al trabajo y quienes van a definir la prioridad y la factibilidad de las necesidades administrativas que tienen los procedimientos de manera específica son las personas que implementan estos procedimientos de manera cotidiana. Habiendo dicho lo anterior, el objetivo, el programa de mejora de método económico y jurídico de reforma administrativa está diseñado con la finalidad de proponer una reingeniería de procedimientos enfocada a la mejora de trámites y servicios gubernamentales que tienen como eje principal la modificación de los ordenamientos jurídicos que sustentan estos procedimientos. Son distintos los ejes que guían la aplicación del mejora, y a continuación voy a mencionar algunos. Primero es simplificar y modernizar los procesos y servicios para su personal y usuarios, es decir, cómo hacemos o cómo podemos proponer o cómo podemos repensar lo que las distintas unidades administrativas y lo que las distintas personas ya están realizando el día de hoy para hacerlo más ágil, más sencillo, menos complejo. Es decir, y nos pasa todo el tiempo, incluso también nos pasa acá en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que tenemos, yo en lo personal tengo 7 años en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y damos por sentado, nos pasa todo el tiempo en cualquier actividad humana, que las cosas que estamos haciendo están diseñadas para funcionar así y que esa es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, siempre es útil salir un poquito de la rutina, de la inercia y repensar si la manera en la que estamos haciendo las cosas o tomando las decisiones o realizando algunas actividades es la mejor manera o si lo podemos o si podemos mejorarlas. Segunda, y este es muy importante, establecer a las personas como centro de la gestión gubernamental. Aquí me voy a permitir dar un ejemplo muy sencillo. En algunas aplicaciones de este método, hemos tenido que trabajar con plataformas digitales que están diseñadas por las personas responsables del trámite. Y en algunas ocasiones, una de las primeras preguntas que hemos identificado es que en muchas ocasiones las plataformas se diseñan por unas personas, pero esas personas que diseñan las plataformas no son quienes estresan esas plataformas de manera diaria o no son las que realizan el procedimiento de manera. Es una pregunta muy básica en esta parte de la utilización de plataformas es, ¿usted ha utilizado la plataforma que le tocó diseñar? Hemos encontrado de manera repetitiva que no. Y entonces aquí hay, digamos, un sesgo en el funcionamiento de la plataforma. ¿Por qué? Porque entonces la persona que diseñó la plataforma no conoce la experiencia que está viviendo el usuario de manera diaria o los obstáculos que se le están presentando. El trabajo del método económico y jurídico es ponernos en los zapatos del ciudadano e interactuar con estas plataformas e identificar cuáles son estas áreas de oportunidad que pueden ser áreas de oportunidad muy complejas como, no lo sé, implementar un motor de pagos o digitalizar un tramo completo del trámite o tan simple como agregar un campo de información con un dato que pudiera facilitar todo el proceso. Es decir, aquí en realidad no hay recetas mágicas y no hay soluciones definitivas. Lo que hay es un campo en el que podemos mejorar el actuar de la administración pública en el sentido de hacerle el trámite y la vida más sencilla a la ciudadanía. Tercero, facilitar al personal el cumplimiento de sus procesos en 2 sentidos. Uno es que los procesos que actualmente ya están aplicando y que no tienen un fundamento jurídico tengan un fundamento jurídico, o bien
que aquellos procesos que se están aplicando y que tienen fundamento jurídico y son muy complicados o se han dejado de hacer por cuestiones organizacionales, pues entonces se modifiquen en el fundamento jurídico para que sea más fácil la aplicación del marco regulatorio. Tercero, armonizar manuales con los procesos y responsabilidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado que los manuales son de hace 20, 25 años y el procedimiento como se aplica en la actualidad es muy, muy distinto a cómo está en los manuales o en los diagramas o en cualquier otra normatividad y, digamos, van de manera dispar? Siempre es importante repensar porque el aprendizaje se debe difundir y en muchas ocasiones nos ha pasado, sobre todo en trámites que tienen distintas unidades administrativas geográficamente hablando, en donde se aplican, que, digamos, en Jalisco se aplica de una manera, de una dependencia, digamos, de naturaleza nacional, que hay trámites nacionales, pero en Jalisco se aplican de una manera, en Sinaloa de otra forma, en Nuevo León de otra forma, en Yucatán de otra forma, y que en muchas ocasiones cada uno de estos casos tienen buenas prácticas que se pueden difundir. En ese sentido, parte del trabajo del Mejora es recopilar esas buenas prácticas y difundirlas en los distintos puntos geográficos para que se pueda homologar esta buena práctica de la mejor manera. Hay límites para todo, hay límites presupuestales, hay límites de capital humano, hay límites de condiciones institucionales, estructurales y demás. Siempre este proceso de difusión, adaptación y homologación tendrá estas restricciones y hay que reconocerlas. Entonces, la idea es poder hacer esta armonización de manuales de procesos y responsabilidades. Promover la eficiencia y eficacia de los servicios, es decir, que sea lo menos costoso y lo que genere el máximo bienestar social, lo que demande menos tiempo, pero también es muy importante lo que le permita a la institución atender sus objetivos de política pública. Y esto es muy importante señalar. La mejora regulatoria no es desregulación per se, es mejorar la calidad de las regulaciones para poder obtener y para poder alcanzar los objetivos, los diversos objetivos de política pública en materia de salud, telecomunicaciones, desarrollo humano, ordenamiento territorial, desarrollo sustentable, es decir, todos aquellos objetivos legítimos en materia de política pública que la autoridad ha priorizado y que desde luego requieren algunos procedimientos administrativos para poder garantizarlos. Y por último, identificar áreas de oportunidad para actualizar y o mejorar la calidad de los procesos y o servicios. ¿En qué concluye el mejora? Al menos en qué concluye una parte importante, en recomendaciones. Recomendaciones que la autoridad que está solicitando el mejora podrá identificar si son viables o si son factibles o si no. Ahí lo que lo solicitamos por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a quienes aplican este método económico es, por favor, seamos lo más transparentes y lo más honestos posibles en el sentido de que sí se puede y que no se puede, o que sí la institución necesita para poder conseguir sus objetivos institucionales esenciales, que me refiero a aquellos que le dieron sentido a la institución, por qué nació la institución, y aquellos que tal vez son secundarios o adjetivos o que tal vez no son tan importantes y que no están en el sentido principal de la institución. ¿Cuáles son las etapas del mejora? Es importante señalar que los elementos que estamos señalando, tanto los objetivos, las etapas y lo demás, tienen un fundamento jurídico que son los lineamientos del método económico y jurídico de reforma administrativa que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación. Esta presentación es didáctica, sin embargo, el fundamento jurídico y donde pueden encontrar toda la información de manera formal es en estos lineamientos. Sin embargo, para facilitar la lectura de estos lineamientos, hemos diseñado esta presentación. Son distintas etapas, herramientas, análisis, procesos decisorios. Digamos, estas, las que estamos viendo en la pantalla, son la parte operativa del programa. Pero es muy importante destacar que formalmente, el programa inicia con una carta de intención que el interesado envía a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria solicitando la aplicación del
método económico y jurídico de reforma administrativa. Las formalidades de esta carta se encuentran dentro del portal de certificaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria como elementos básicos, digamos, como cualquier otro acto administrativo, es quien lo solicita, para qué lo solicita, la fecha y demás, pero hay un elemento muy importante que sí debe de contener esta carta por cuestiones del propio programa, que es cuál es el procedimiento administrativo en el que se desea aplicar el método económico y el jurídico de reforma administrativa y cuál es la trascendencia o la relevancia de este trámite o de este servicio en específico. ¿Por qué? Porque con eso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tiene ya una dimensión de la complejidad del trabajo de esto. Solo para mencionarlo, la aplicación del método económico y jurídico de reforma administrativa puede variar. Hemos identificado que la aplicación ha tenido en algunos casos entre 9 y 10 meses. Hemos identificado en otras ocasiones que su aplicación puede durar hasta 2 años, 2 años y medio. Y esto tiene mucha relevancia el comentario porque es en función de la complejidad del procedimiento administrativo que se esté analizando. No es lo mismo analizar 4 macroprocesos de una naturaleza muy grande a un trámite específico que tal vez en 3 meses, 4 meses se pueda hacer el análisis del método económico y jurídico de reforma. Otro elemento que es muy importante señalar en el contexto de las etapas es que la Comisión Nacional lo que sí solicita para el mejora en específico es contar por parte de del sujeto obligado que está solicitando a una persona que se dedique a la aplicación del mejora de la mano con personal de CONAMER. ¿Por qué? Porque todas estas etapas, desde la 1 hasta la 7, 6 más o menos, implican una validación de información constante, en el sentido de que todo el tiempo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria requiere de retroalimentación por parte de las personas de la autoridad que está implementando el método económico con el objetivo de tener un trabajo de calidad, un trabajo que sea concreto y que esté alineado a las necesidades de quien está solicitando el programa. Habiendo dicho lo anterior, entonces, una vez que se manda la carta de intención, que la Comisión Nacional determina que sí es factible realizar un método económico jurídico de reforma administrativa, iniciamos con estas etapas. Ahorita las voy a enunciar de manera breve y posteriormente pasaremos a cada una de estas de manera específica. Es la realización de un focus group, el análisis de la ficha del trámite desde 2 perspectivas, la completitud de la ficha y el análisis jurídico de la ficha. La aplicación de la herramienta de procesos, la aplicación de la herramienta de digitalización, la aplicación de un usuario simulado, la elaboración del diagnóstico y acciones de mejora, implementación de las acciones de mejora y, en su caso, la certificación. Es importante señalar que de la etapa 2 a la etapa 6, que es del análisis de completitud de la ficha del trámite y usuario simulado, no es necesario la aplicación de todas las herramientas. ¿A qué me refiero? No todas las herramientas se aplican para todos los casos. En algunos casos no será factible, no será posible o no será necesario, por ejemplo, la aplicación del usuario simulado o la herramienta de digitalización, porque tal vez las prioridades de esa institución no sea digitalizar ese procedimiento administrativo, más bien sea más factible o sea necesario la herramienta de mapeo de procesos. Es decir, no necesariamente se tienen que aplicar todas. Y para eso, para identificar cuáles son las herramientas que se aplican para cada uno de los casos, es necesario la realización de un focus group. Este focus group es, digamos, la parte introductoria de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el procedimiento administrativo específico. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné hace un momento, nosotros de lo que sabemos es de mejora regulatoria, pero es necesario que nos empapemos inicialmente con toda la información relevante sobre este procedimiento administrativo. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la trascendencia de este trámite? ¿Se hace por medios digitales o se hace de manera presencial? ¿Cuenta con normatividad al respecto? ¿Tiene un diagrama? ¿Tiene un manual?
cuántas personas participan en sus procedimientos, cuántos pasos contempla, ha tenido en algún momento algún análisis en materia de mejora regulatoria, se ha aplicado la mejora regulatoria en este procedimiento administrativo, tiene antecedentes en la materia, es decir, lo que buscamos es saber todos los elementos generales de este procedimiento administrativo, y es muy importante, es necesario tener esta información directamente de las personas que están aplicando el trámite o el servicio de manera específica. Desde las personas que certifican o dictaminan o ponen o facilitan su firma para la aprobación, también desde las personas que hacen el análisis, es decir, tanto la parte operativa como la parte directiva del procedimiento administrativo, es necesario que se participe. También es muy importante porque, digamos, se va construyendo un canal de comunicación que va a ser indispensable para tener un análisis de calidad. Y aquí quisiera hacer un paréntesis que es muy importante en el sentido de que un factor de riesgo importante o un factor de éxito importante para la aplicación del método económico y jurídico de reforma administrativa es que se cuente con el apoyo del más alto grado de decisión administrativa y política de donde se va a aplicar el método económico y jurídico de reforma administrativa. ¿Por qué? Porque una condición o una premisa que nos mueve para obtener información es que todo el personal que va a participar en la aplicación del método esté consciente, damos información valiosa, información de valor, información que sea relevante y sobre todo información que sea real. Es decir, tenemos que construir un diálogo que le permita a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria obtener todos los insumos de información para poder hacer análisis reales, cercanos, precisos. ¿Por qué? Porque luego, si no se hace así, el margen de incertidumbre y el margen de error para la elaboración de un análisis es muy alto, y entonces es posible que las recomendaciones que resulten no sean aplicables, no sean reales, no sean concretas y no sean lo que se esperaba del método. Entonces, lo que sí solicitamos también es el apoyo al más alto nivel administrativo y político en donde se va a aplicar el método. Para el focus group hay cierta dinámica y reglas de participación, son, digamos, muy básicas. Es una batería de cerca de 20 preguntas que tiene distintos componentes, elementos generales del trámite, elementos jurídicos, administrativos, de digitalización, y concluye con una etapa de expectativas por parte de la institución que está solicitando. Esta parte de expectativas es muy importante porque al final del día nos permite a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria identificar cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Pongo un ejemplo, hace algunos meses estábamos con alguna dependencia y una de las preguntas que al final se mencionan es, oye, ¿cómo es que queremos ver este trámite en 10 años, ¿no? Y lo que se señaló en ese focus group fue, no, pues queremos un trámite digitalizado de punta a punta. ¿Qué significa esto? Que con un clic se solicita y que con otro clic se imprime la resolución por parte de la institución. Bueno, cuando llegamos a la parte de identificación, más o menos hay unas preguntas exploratorias de digitalización, identificamos que pues no, estaban como en más o menos 10%, 15% de digitalización. Sin embargo, la expectativa de la institución es digitalizar de punta a punta. Esto ya nos da a nosotros como comisión una primera idea de hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos del mejora en las distintas etapas. Desde ahí ya tenemos nosotros insertados en nuestra mente como analistas de hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos del mejora. Tal vez le tengamos que dar un peso más importante a la digitalización que a la ficha del análisis, de la ficha del trámite. Es decir, nos permite conocer cuáles son las necesidades institucionales en relación a ese procedimiento administrativo, por lo que
El resultado esperado del ejercicio es el resumen y encuadre del trámite con los elementos señalados, así como principales líneas de trabajo. Ya sabemos que vamos a utilizar la herramienta de digitalización o de mapeo o de ficha jurídica de trámite o tal vez el usuario simulado. Se pueden empezar a identificar características que sí sean factibles. Por ejemplo, todos los trámites se aplican en un solo lugar, geográficamente, o en una sola dependencia. Entonces, ya es más factible un usuario simulado que en aquellos donde son 15, 20 o 30 lugares geográficos, donde tal vez tendremos que hacer una muestra para comparar los distintos procedimientos. La dinámica y reglas de participación básicamente son de orden y de respeto por la opinión de los demás. Todas las personas tienen derecho a participar. Después de cada una de las preguntas, el moderador cierra con una pequeña conclusión, pregunta a los participantes si están de acuerdo. En caso de estar de acuerdo, se continúa con la siguiente pregunta. En caso de que alguien quisiera comentar algo adicional, se abre otra vez la serie de comentarios por los distintos participantes. Lo que se sugiere es que sean focus group de entre 5 y 8 personas. Una vez que ya tuvimos el focus group, el encuadre y tenemos identificadas las principales expectativas por parte de quienes participan en el mejora y en la realización del trámite, entonces podemos empezar a hablar de la aplicación específica de cada una de las herramientas de análisis. La primera como tal es el análisis de completitud de la ficha del trámite. De acuerdo a la Ley General de Mejora Regulatoria, todos los trámites de servicios de los sujetos obligados de la propia Ley General, que son las entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y de los municipios, y también en el caso de los organismos autónomos constitucionales, los poderes legislativos y judiciales de los distintos órdenes del gobierno, todos los trámites deben de estar incluidos dentro de la ficha del trámite, del registro de trámites, del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Estas fichas deben de tener una información específica y se encuentran, digamos, son los elementos mínimos de un trámite: nombre y descripción del trámite o servicio, modalidad, fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio, descripción con lenguaje claro y conciso de los casos en los que debe realizarse el trámite o servicio y los pasos que debe llevar el particular para su realización, enumerar y detallar los requisitos, medios de presentación, formato correspondiente y última fecha de publicación en medio de difusión. En caso de requerir inspección o verificación, señala el objetivo de la misma y datos de contacto del sujeto obligado responsable del trámite o servicio, entre otros. Señala entre otros porque son más, son alrededor de 16 campos de información para cada uno de los trámites. Y digamos, es un primer acercamiento que nosotros tenemos con ese trámite y que identificamos que la información que señala la Ley General de Mejora Regulatoria esté contenida en la ficha de trámite. Aquí no analizamos la calidad de la información, es decir, no analizamos si el fundamento jurídico es en realidad el fundamento jurídico o si la descripción con el lenguaje claro, sencillo y todos los pasos son en realidad los que se realizan para la solicitud y para la obtención del trámite. Es decir, no analizamos la calidad de la información, analizamos que esté la información. Es un primer análisis muy preliminar, pero que ya nos permite identificar ciertas recomendaciones en cuanto a posibles omisiones de la información que está en la ficha del trámite. ¿Cuál es el resultado esperado del ejercicio? Un diagnóstico de ficha del trámite. Una vez que tenemos este primer diagnóstico, pasamos a la siguiente etapa, que es el análisis jurídico de la ficha del trámite. Aquí sí ya empezamos a identificar calidad de la información que se encuentra en la ficha de los trámites y los servicios. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Mejora Regulatoria al respecto? Señala que para la información a que se refieren las fracciones 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la ley de la ficha del trámite y 18, 14 y 18, toda esta información debe tener
un fundamento jurídico. Aquí ya analizamos dos cosas, que el fundamento jurídico sea el correcto y que la interconexión con el fundamento jurídico se pueda realizar de manera efectiva. Hemos identificado muchos casos que sí se establece el fundamento jurídico, pero cuando queremos identificar la interconexión, es decir, queremos dar clic a ese elemento y queremos ir al fundamento jurídico, no se permite. Es importante señalar que en muchas ocasiones estas posibles fallas en el sistema también las podemos solventar desde la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pero los fundamentos jurídicos sí deben de ser identificados por parte del sujeto obligado. También es importante señalar que muchos de los elementos jurídicos, en el caso de la Administración Pública Federal, pues se encuentran en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Para el caso de los estados y los municipios, puede ser que tengan fundamentos jurídicos específicos para un trámite o un servicio, o puede ser que tengan también una ley estatal o un reglamento estatal o alguna normativa general de procedimiento administrativo de la entidad federativa o en algunos casos del municipio en específico. Aquí ya empezamos a identificar la veracidad de la información. ¿A qué nos referimos? Si, por ejemplo, el campo que estamos analizando es enumerar y detallar los requisitos, y un requisito es, no sé, en algún trámite, el estudio de factibilidad social. Por ejemplo, en el caso, y se ha identificado, en el caso para algunos trámites para la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Es necesario identificar el fundamento jurídico, no para la existencia de ese requisito, sino para que ese requisito sea específico para este trámite. O que, por ejemplo, los criterios de resolución, ¿no? Que sean específicos en cuanto nos hemos identificado que el criterio de resolución tenga como tal un fundamento en un reglamento y que ese reglamento sea correspondiente a ese trámite en específico. Y que aquí ya también podemos empezar a identificar otros elementos que ya pudieran prestarse a otro tipo de análisis, por ejemplo, de discrecionalidad. Que uno de los criterios de resolución sea adicional al cumplimiento de los requisitos identificados en la normatividad, será facultad discrecional de la autoridad determinar la viabilidad o la afirmativa o la negativa de aquí ya empezamos a hacer otro tipo de análisis. El monto del cobro, por ejemplo. Este es otro tema que también nos hemos encontrado de manera recurrente, que en muchas ocasiones hay distintas maneras de dar fundamento jurídico a un cobro. Digamos, la más transparente o la que le facilita a la ciudadanía su interpretación es cuando el fundamento jurídico se encuentra en un reglamento y este reglamento remitan a una ley de ingresos y la ley de ingresos establece de manera clara los medios o alternativa de pago, la manera, el monto del cobro y el método de cálculo para definir la cantidad que se debe pagar. Y todos estos elementos deben de tener un fundamento jurídico. Otros elementos que también nos hemos identificado es que, por ejemplo, en el caso de plazo de resolución y plazos de prevención, en muchas ocasiones las instituciones, las dependencias, ponen plazos que ellos consideran que son con los que ellos cumplen esos trámites en específico, pero cuando uno quiere identificar el fundamento jurídico de estos plazos, no existen o no corresponden a los que se identificaron en la ficha del trámite. Aquí lo que se propone es que, o el objetivo de mejora es que cualquier persona que le interese realizar un trámite, la información más clara, precisa, real y correcta se encuentre dentro de la ficha para que le genere certidumbre de cuánto tiempo va a tardar la institución en darle resolución a un trámite. Medios de presentación puede ser formato libre o escrito ya o un formato ya predeterminado. Lo ideal es que se encuentre en línea y que este formato tenga un fundamento jurídico. Este fundamento jurídico puede ser un reglamento, puede ser un manual, puede ser un acuerdo, puede ser una disposición administrativa de carácter general,
pero lo importante es que esté público, esté publicado y que tenga un fundamento como tal. No, y esto es muy importante, hemos identificado casos que se cuentan con formatos, pero ese formato no tiene un fundamento jurídico. Lejos de penalizar la existencia de esta situación, al contrario, aplaudimos porque es una buena práctica que se haya generado un formato y que ese formato esté disponible. Sin embargo, aquí el siguiente paso entonces sería darle formalidad jurídica a ese documento que ya se está solicitando y que la autoridad está facilitando para su adopción por parte de las personas interesadas. ¿Cuál es el resultado esperado de este ejercicio? Un diagnóstico jurídico de la ficha del trámite. Hasta este momento ya tenemos entonces 2 diagnósticos. El de la completitud de la ficha del trámite y el del diagnóstico jurídico de la ficha del trámite. Pasamos a la siguiente etapa, la herramienta de mapeo de procesos. Aquí ya digamos, los 2 primeros análisis fueron un análisis más de gabinete, más desde los analistas frente a la ficha del trámite en sus computadoras. Sin embargo, aquí ya tenemos una etapa mucho más interactiva por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con la institución que está aplicando el mejor. Aquí ya empezamos a hacer un análisis comparativo entre lo que dicen los diagramas, lo que dicen los manuales y cómo realizan de manera real, ya cómo desahogan de manera real los trámites, las instituciones. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Identificar la operación real del trámite estudiado, todos los elementos operativos, materiales y normativos para realizar. Y me gustaría a mí hacerlo como muy concreto. Es comparar lo que dicen los manuales, lo que dicen las normas, lo que dicen los diagramas, con lo que en realidad está realizando la institución, con el objetivo de homologarlo lo mejor posible hacia la mejor práctica o hacia lo que llamamos nosotros el modelo simplificado. Un modelo simplificado es aquel que ya habla de una concordancia entre lo que dice la normatividad y lo que se hace de manera real, y aparte cuando ya se aplicaron las herramientas de mejora regulatoria. Voy a poner un ejemplo. Hay algunos trámites en el país que sus diagramas de flujo contemplan 3 actividades. Personal de ventanilla recibe el trámite, este personal lo pasa a un analista, el analista hace un análisis, el análisis determina si es viable o no y finalmente lo pasa a un superior jerárquico para obtener su firma y se pasa a ventanilla para su entrega. Eso parecería, así como lo estamos hablando conceptualmente, una actividad muy simple y muy concreta y bastante, digamos, sintetizada. Sin embargo, eso es lo que viene en el diagrama. Pero si pasamos ya a la aplicación real, ¿qué identificamos? Que, por ejemplo, en ventanilla tiene que llegar una persona, tiene que llenar un formato, el formato no es claro o en muchas ocasiones la ciudadanía no identifica lo que hace el formato, entonces la persona de ventanilla tiene que explicar lo que dice en el formato, se llena ese formato. Luego la información que viene en el formato se deposita en una plataforma, entonces el formato se lo quedó la persona de ventanilla más lo que dice en la plataforma. La información que está en plataforma se manda de manera automática de la ventanilla al analista, pero la solicitud y el expediente en físico se lo queda a la persona en ventanilla y lo pasa al finalizar el día. Posteriormente, hay una persona intermedia entre la ventanilla y el analista que hace la distribución de la tarea de trabajo y esto demora otras 8 horas más. Entonces ya tenemos un tiempo acumulado de alrededor de 15 a 16 horas que el expediente estuvo detenido y que no se identifican en el diagrama como tal. El diagrama establece acciones muy concretas, muy pertinentes, y si uno hace el análisis del diagrama, nos ha pasado que si se hace el cálculo del tiempo, se puede identificar que el trámite debe demorar alrededor de 6 o 7 horas, pero cuando uno ya identifica etapas intermedias, sobre todo de control, y de control o de certidumbre al interior de la institución. ¿A qué me refiero?
te voy a mandar un expediente, por favor acúsame de recibido, pero son 30 expedientes y hay que revisar los 30 expedientes y acusar de recibido, pero no lo entrego inmediatamente y lo entrego a las 8 o 9 horas. Esto ya hace, digamos, lo que en el mejora le llamamos actividades que no generan valor. La premisa de la existencia de cualquier actividad en un procedimiento administrativo es que genere valor. Si la actividad no genera valor, si no hay una razón de ser que le agregue valor, ¿a qué me refiero? Una firma que genere certidumbre, o un mecanismo de control o depositar la información en una base de datos o un registro que le permita a la institución llevar un censo de la información. No lo sé, pueden ser muchas maneras de generar valor al interior de una unidad administrativa, pero si no genera valor, es importante cuestionarnos la existencia o no de esa actividad. Ese análisis se hace con todas las actividades que se tienen que realizar para el procedimiento administrativo. ¿Qué analizamos? El número consecutivo de cada actividad, el nombre, la descripción, el fundamento jurídico, el plazo, no plazo establecido en ley, sino el tiempo que le demora. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos en esta parte del mapeo de procesos es todas las actividades, si generan algún tipo de valor agregado y el tiempo que demoran para cada uno. Esto ya nos da unas primeras posibles acciones de simplificación en actividades concretas. Fundamento jurídico y extracto de la actividad, plazo, tipo de actividad, personas involucradas, insumos para realizarla. También empezamos a identificar, no, pues es que es necesario una impresora con estas características o una computadora con estas características. ¿Sabes qué? Aplicamos una plataforma de esta naturaleza, pero el internet, y es también muy común, se cae cada 3 horas y cuando se cae podemos durar hasta 4 o 5 horas y eso hace que el trámite se congele, digamos. No lo sé, hay muchísimos escenarios y hay muchísimos ejemplos. El resultado de la actividad, la herramienta para realizarla y el mecanismo de registro de actividad. ¿Por qué mecanismo de registro de actividad? Porque la mayoría de estos mecanismos no se encuentran en la normatividad y han sido adoptados por la institución o por el personal de la institución para llevar el control, un acuse de recibo, muchas cosas que pudieran en algún momento parecer insignificativas, pero cuando sumamos los tiempos que este tipo de mecanismos de control implican, cuando sumamos de general, pueden en ocasiones duplicar el tiempo que se tenía contemplado para la realización del trámite. Y en ocasiones, trámites que se pudieran realizar en un día o entregar la resolución en un día, terminan tardando 10, 15 o hasta 20 días. Entonces, y esto es muy importante porque la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias siempre pensará en la idea de simplificar y de mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas, pero aquí también es donde cada una de las unidades administrativas nos deben de decir, no, es que este paso es muy importante porque esta firma cobra tal relevancia, porque no lo sé, pero aquí es donde entramos a la razonabilidad de cada uno de los pasos. ¿A qué me refiero? Si ese paso es el adecuado para la obtención del objetivo para el que fue creado o para el que se pensó fue creado, o si no es el más adecuado y se puede pensar en alguna solución de simplificación, de fusión o de eliminación de esa actividad en específico. Una vez que tenemos la herramienta de mapeo de procesos, pasamos a la herramienta de digitalización. Aquí es muy importante partir de dos premisas. La primera es, no todo se puede digitalizar, no todo se puede digitalizar y no todo es deseable digitalizar, porque, digamos, en este momento histórico en el que estamos, donde estamos rodeados de tecnologías de la información y la comunicación y de herramientas digitales y de la inteligencia artificial y de muchas otras herramientas que pudieran facilitar la vida diaria de las personas, es muy importante señalar que no todo se puede digitalizar y no todo es deseable digitalizarlo. ¿Por qué? Porque tal vez hay pasos en los que sí es muy importante un proceso de validación, de certificación, de confirmación, de aprobación, de registro por parte de la autoridad,
y esos pasos no son deseables digitalizarlos porque le permiten a la autoridad ejercer de manera efectiva sus atribuciones y sus facultades. Y para eso, pues en realidad no hay sustituto en las herramientas digitales. Sin embargo, en las que sí se puede digitalizar aquellos tal vez procedimientos que no son esenciales o que no son tan fundamentales al funcionamiento de las instituciones, pues podríamos explorar la idea de digitalizar, ¿no? Y también lo otro es muy importante. Cuando hablamos de digitalización, hay que pensarlo desde muchas ópticas. La óptica desde la administración pública, pero también la óptica desde las personas que van a dar resolución a los trámites digitalizados. En términos de digitalización, nos enfrentamos a un importante contexto de brecha de brecha digital, de alfabetización digital, del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en la que para muchos trámites, las personas se sienten mucho más cómodas realizando un trámite de manera presencial, aunque sea más largo, aunque lleve más tiempo, se sienten más cómodas interactuando con una persona en ventanilla que tal vez realizándolo de manera digital. Entonces, todos estos elementos hay que contemplarlos cuando vamos a hablar de la digitalización de un procedimiento, siempre y en el sentido de respetar, atender y garantizar el derecho de petición. Pues es importante que tengamos abiertas las puertas para la presentación de un trámite tanto de manera física como de manera digital. Es decir, la digitalización no tiene por qué excluir el desahogo físico o presencial de un trámite. Habiendo dicho estos elementos, entonces sí vamos a abordar la digitalización del trámite, que, digamos, esta etapa, ¿qué es lo que nos permite? Identificar el grado de digitalización del trámite, que son 4 de manera específica. El primero es de consulta, es decir, que las personas puedan identificar en un portal, ya sea institucional o sea en el propio Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, todos los elementos, pasos, procedimientos, criterios, requisitos y demás para poder realizar el trámite, para poder consultarlo de manera digital. Aquí no hay ningún tipo de interacción, aquí no hay ningún tipo de diálogo entre la autoridad y que da resolución al trámite y la persona. Simplemente es información que está disponible para su consulta. El segundo grado ya es descarga de formatos. ¿A qué se refiere? Sí, en el portal, en donde se pueden identificar los requisitos y demás. Uno de esos requisitos es un formato para la resolución física, ese formato que esté disponible para su descarga en la propia plataforma. Es decir, que el ciudadano pueda darle un clic y descargar ese formato, requisitarlo y llevarlo de manera presencial. El tercer grado, transaccional. Aquí sí ya empezamos a hablar de distintos pasos que se pueden realizar a través de una plataforma. ¿Qué pasos pueden ser? De consulta del estatus del trámite. Es decir, yo el día de hoy solicito el trámite. De inicio la solicitud, ya puedo hacer la solicitud del trámite en línea. El segundo es, puedo consultar el estatus de mi trámite. El trámite, yo me meto a la plataforma, solicito el estatus y la plataforma dice que está en el 50% o lleva 2 etapas de 4 o se encuentra en tal etapa o se encuentra en tal ventanilla. Es decir, yo ya puedo consultar el grado de avance de mi trámite. Otro ejemplo de digitalización transaccional que es muy importante es realizar el pago en línea. Es decir, que a través del propio ordenador o en la propia plataforma yo pueda realizar el pago. Aquí también hay como distintos grados o distintos matices en el pago. Puede ser que el sistema permita generar la ficha de pago y yo tenga que pedir una ventanilla y después voy a escanear el pago y ya lo enviaré a la unidad, a la institución en donde estoy realizando el trámite, o puede que yo pueda realizar el trámite en la propia plataforma. Y por último, 4, la resolución en línea. Es decir, que yo pueda darle clic a la solicitud, yo pueda realizar los pagos, las consultas de los trámites y aparte, la autoridad me pueda dar resolución y me pueda enviar un dictamen,
una respuesta, una resolución de un trámite por la misma plataforma en la que lo solicité. O también, aquí también hay sus matices, que me llegue a través de un correo electrónico u otras herramientas digitales. Siempre, en cada uno de estos 4 grados hay sus propios grados al interior. No es lo mismo que la resolución en línea me llegue en la propia plataforma que yo realice el trámite, a que se me notifique ahí mismo que ya está listo mi trámite y pueda ir a ventanilla a recogerlo. O que yo haga en la plataforma una solicitud y la resolución me llegue a mi correo. Es decir, hay cantidad N de alternativas y de escenarios de digitalización. Pero sí me gustaría reiterar el comentario inicial. No todo es posible digitalizarse y no todo es deseable digitalizarse. La digitalización también es muy importante. El resultado lo vemos en la plataforma, el resultado lo vemos en un sistema que nos permite atender un trámite, pero para poder llegar a esa plataforma o a esa herramienta es importante definir procesos, definir manuales, capacitar al interior a personal que va a resolución de manera general al trámite, identificar cuáles son las condiciones demográficas en cuanto a alfabetización digital para poder realizar el trámite. Si es necesario hacer adecuaciones normativas, modificar diagramas, reglamentos, darle fundamento jurídico a todos y cada uno de los pasos que se van a realizar de manera digital. Y este es muy importante e incluso es un factor importante de éxito. ¿Cuál va a ser la infraestructura tecnológica que le va a dar soporte al trámite? Si se va a contar con un área de soporte técnico para la digitalización del trámite. Es decir, el resultado lo vemos en la plataforma, pero detrás de la plataforma hay muchas condiciones materiales, presupuestales, normativas, procesales y demás que le podrán dar sentido y le podrán dar sustento a esa herramienta tecnológica. ¿Cuál es el resultado esperado del ejercicio? El diagnóstico de digitalización del trámite para cada uno de estos elementos. ¿Qué permite este diagnóstico? Pues permite identificar de inicio, en cuál nivel se encuentra, si es consulta, descarga de formatos, transaccional o resolución en línea. Pero también permite identificar en el horizonte del tiempo qué es factible realizar en 2, 3, 4, 5 años y qué es deseable por parte de la institución. Tal vez ahorita una institución no tenga ningún trámite para consulta en línea y un primer objetivo a corto plazo sea crear un registro de trámites o institucionalizar los trámites en línea para su consulta y empezar a explorar aquellos, por ejemplo, aquellos trámites que son muy importantes y empezar a identificar cuáles requieren formato y poder subir en un espacio a descarga de formatos, reflexionar al interior de la institución cuáles son las condiciones demográficas en cuanto a alfabetización digital para realizar un trámite o no en línea, tal vez no sea prioridad ahorita, ¿no? Esa es la trascendencia de este diagnóstico. Permite a la propia institución identificar cuáles son sus prioridades y cuáles son los alcances que pretende o los objetivos que pretende obtener en el corto, mediano y largo plazo. Una vez que tenemos la herramienta de digitalización, vamos a la metodología del usuario simulado. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Recrear las condiciones reales, operativas, administrativas y regulatorias a las que se enfrenta una persona que está realizando el trámite. Desde el momento en el que solicita el trámite hasta que se le da resolución en sus partes intermedias. Oye, aquí hubo un plazo de prevención y ese plazo de prevención no está fundamentado, me pidieron un requisito adicional, o sabes qué, me pidieron una ayudadita para darle un empujoncito al trámite. Es decir, todas esas condiciones o escenarios que se prestan en la vida real del funcionamiento del trámite, identificarlas para cumplir con uno de los ejes rectores del Mejora, que es poner al ciudadano en el centro de la actividad y de la gestión gubernamental. Ese es el objetivo que se pretende, es el principio que pretendemos atender con esta herramienta de análisis y que nos permitirá a la comisión y a la propia institución identificar áreas, identificar actividades, identificar requisitos, procedimientos
que no teníamos idea que se estaban realizando. Por ejemplo, hace algunos meses identificamos que para un trámite en específico, la ficha del trámite establecía que uno de los requisitos era la identificación oficial, que fuera la del INE, y un formato de solicitud que contuviera la información sobre el trámite que iban a realizar. Identificamos que adicionalmente se estaba solicitando un acta de nacimiento. Cuando se le preguntó a la entidad cuál era su sentido del acta de nacimiento, era que para demostrar el interés jurídico en la realización del trámite. En realidad, lo que comentamos nosotros como comisión es, hay dos escenarios. O incluyes este requisito en la ficha del trámite dentro del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o dejas de solicitar. Porque lo que se generó y lo que estaba pasando es que se convertía en un plazo de prevención informal y, curiosamente, en las cercanías de las oficinas de algunas de las dependencias, pues había lugares en donde se imprimía estos documentos. Entonces, digamos, pues se generan procedimientos que no son eficientes, se generan procedimientos extras adicionales que en el acumulado de la percepción de la ciudadanía es, pues no sé, las instituciones públicas no estamos haciendo el trabajo como deberíamos estarlo haciendo y estamos solicitando información que no deberíamos estar solicitando. ¿Cuáles son los elementos que pretendemos identificar en el usuario simulado? Prácticas discrecionales, ineficiencias de proceso, etapas adicionales, es decir, en el diagrama no se contempla una actividad de control, pero en la realidad se hacen 3 o 4 o 5 porque en algún momento en la institución hubo un tema de, es que yo sí te lo entregué, no, es que no me lo entregué, es que sí te lo entregué. Mira, aquí vamos a crear una bitácora de lo que te entrego y de lo que no te entrego. Y son 100, 150 expedientes que llenar esa bitácora todos los días se convierte en tiempo acumulado que tal vez las instituciones dicen, bueno, yo prefiero hacerlo para tener control, pero en el resultado de resolución del trámite sí empieza a generar acumulación en el tiempo. Fallas en sistemas digitales y medios de contacto, tan simple como viene un número de teléfono en el cual yo puedo solicitar información. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria toma el teléfono, marca, oye, estoy teniendo tal problema con el trámite. Donde, pues, no, fíjese que no es aquí, eso es en otra oficina. Ah, bueno, entonces ahí hay una nota que tenemos que poner, ¿no? Porque entonces la información que está disponible, pues no es la información que se está solicitando de manera real. Diferencias significativas entre el papel y el acto, cuellos de botella, plazos excesivos, criterios ambiguos, acciones innecesarias. Todo tipo de elementos que pudieran restarle eficiencia al funcionamiento de la institución y que son pequeños ajustes que en caso de atenderse disminuirían los tiempos y mejorarían la percepción de la ciudadanía y de las personas que están realizando el trámite. ¿Qué es lo que entregamos? Un diagnóstico operativo del trámite. Una vez que concluimos los distintos análisis, que son el análisis de la ficha del trámite desde la perspectiva de completitud y desde la perspectiva jurídica, la herramienta de mapeo de procesos, la herramienta de digitalización y el usuario simulado, entonces la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria elabora un diagnóstico general que contempla todos estos diagnósticos y en ese mismo diagnóstico ya se empiezan a delinear las recomendaciones específicas para cada uno de los apartados. Simplificación, digitalización, regulación, normalización, difusión, capacitación, ya se empiezan a delinear estas recomendaciones. Lo que dicen los lineamientos es que, y esto es muy importante, todo diagnóstico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en específico el de mejora es validado por la institución que solicitó el mejora. ¿Por qué? Para obtener lo que hablamos desde un principio, que sean recomendaciones viables, que sean concretas, que sean reales, que sean acertadas y que sean lo que la institución necesita. Normalmente, lo que pasa es que nosotros entregamos recomendaciones y son aceptadas. En realidad es un
alto de aceptación de las recomendaciones. Posteriormente, cuando ya se aceptan las recomendaciones, se trabajan estas recomendaciones durante 6 meses. Se diseña un programa de trabajo de implementación de recomendaciones y se acuerda trabajar y 6 meses después se vuelve a hacer el mismo análisis y se identifican con evidencia que fue acordada entre la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la institución que está solicitando. Se verifica que se ha cumplido la aplicación de las recomendaciones y digamos aquí ya entran los criterios de certificación. Si se adoptaron del 25 al 50% de las recomendaciones, se otorga un certificado de 1 año. Si se aplicaron del 51 al 75% de recomendaciones, un certificado de 2 años, y si se aplica más del 75% de las recomendaciones, se otorga un certificado con vigencia indefinida. Para concluir, el papel de los trámites y servicios en la vida de las ciudadanías es relevante, es trascendente y es necesario que los repensemos todos los días para ver cómo incorporar acciones de mejora continua y de reflexionar cómo es que podemos hacer el trabajo de las instituciones públicas de una mejor manera. La mejora regulatoria, que es la revisión, impacta de manera importante en la vida de la ciudadanía y puede mejorar la calidad de vida de las personas y generar bienestar social. Y el mejora es una herramienta concreta para facilitar la interacción entre la autoridad y la ciudadanía y mejorar la percepción que tienen las personas sobre las instituciones que son las responsables de resolver los trámites en los que se ven involucrados. Esto sería todo por mi parte. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a ambos. Perdón, doctor Carlos, ¿ya no va a tener intervención o? Nada más Adelante. comentar. Muchas gracias, Yojaira. Muy amable. Francisco, muy abundante y profusa tu presentación. Muchas gracias. Compañeros de los equipos de mejora regulatoria, de municipios, de estados. Pues miren, comentar que vimos ahora el programa Mejora, como nos explicó perfectamente Paco, Francisco. Pues el tema del Mejora se centra básicamente en los procedimientos, ¿verdad? Ahora nos hablábamos al inicio de que uno de los grandes retos pues, es precisamente el desarrollo de las capacidades locales para poder implementar este tipo de metodologías que implica el Mejora en los equipos de mejora regulatoria municipal. Es un gran reto y bueno, esto va a ser un primer escalón en esa escalera ascendente al desarrollo de capacidades. Comentábamos con el licenciado, el maestro Ignacio Bonilla, pues que quizás en otra ocasión pudiéramos revisar también con más detalle el programa ProReforma, en donde entran acciones muy interesantes también, como es el despliegue de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, sectores estratégicos, de diferentes actividades económicas que tienen los municipios a su cargo. Entonces, nada más con estas precisiones, Yojaira, nosotros quedamos a su disposición, quedamos atentos a posibles dudas. La presentación se las vamos a hacer llegar a través de la maestra Marisol, ¿sí? O de su equipo. Cuenten con ella, por favor. Y nos reiteramos a sus órdenes, por favor, transmitan nuestro saludo afectuoso al maestro Ignacio Valle. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ambos, al doctor Carlos Ricardo Menéndez y al licenciado Francisco Miguel Parra. Y de igual forma agradecemos nuevamente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Pues no detecté ninguna pregunta, solamente por acá nos hicieron un comentario. Le voy a dar lectura. Bueno, nos comentaba por ahí Armando
dice, en la digitalización no hay en muchas ocasiones aclaraciones de dudas y siendo presencial puedes preguntar por todo lo que quieres, aunque nos digan que es pérdida de tiempo. No sé si quieran comentar algo al respecto. Les abro el micrófono a ambos. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, como bien lo señala Armando, pues miren, una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia y el encierro forzado en nuestros domicilios y muchas veces, pues nada más nos dejaron las plataformas digitales, ¿verdad? Para hacer y realizar eventos de capacitación, las clases a distancia, las reuniones de trabajo públicas y privadas, pues a través de las plataformas virtuales. Digamos que todo el uso de las plataformas virtuales, pues es una herramienta muy valiosa, muy poderosa, que sobre todo en épocas de austeridad republicana, en donde no tenemos todos los presupuestos que quisiéramos como para ir a todos y cada uno de los municipios, pues tenemos que acudir a este tipo de estrategias de comunicación, de capacitación a través de la virtualidad de las plataformas digitales. Con esto creo que se destaca el punto para Armando de que usemos también los chats que están habilitados en este tipo de plataformas para expresar nuestras preguntas, nuestras dudas. Nosotros dejamos nuestros correos de contacto a través de Marisol y de Jorge Martínez. Cualquier duda que tengan sobre los procedimientos, sobre el uso de las herramientas, estaremos muy atentos a darles respuesta, a darles mayor información y, desde luego, agradecer nuevamente al Instituto Nacional de el Desarrollo de la Federalismo, ¿verdad? Instituto Nacional, pues agradecerle este tipo de eventos y experiencias que nos permiten acercar estas herramientas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por acá nos llegó otro comentario de Alberto Reynoso. Dice, las cédulas de información deben estar alineados con los procedimientos en los manuales de procedimientos. No sé si... Adelante, Francisco, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. En cuanto al tema de Armando, definitivamente tiene toda la razón y en ese sentido era el contexto de la parte de digitalización, de que no todo es posible digitalizar y no todo es deseable digitalizar. Hay cosas que se pueden digitalizar, pero, y en esto es muy importante, nunca nada va a sustituir la interacción humana para el tipo de dudas. En muchas ocasiones hemos identificado estos portales de preguntas frecuentes, ¿no? Y hay 15 preguntas frecuentes, pero ninguna de esas 15 preguntas frecuentes es la pregunta que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde en ese espacio cobra relevancia la interacción humana y es donde uno ya puede tener más información o casos particulares. Entonces, sí, definitivamente nunca va a ser una pérdida de tiempo la atención ciudadana y la interacción humana. En cuanto a las cédulas de información, deben estar alineadas con los procedimientos. Digamos, lo ideal siempre y el análisis que hace el Mejora es que todo esté alineado. Manuales, con normatividad, con el funcionamiento, con lo que dice la ficha del trámite. Lo ideal es que sea concreto, que sea compacto y que toda la información que esté de un trámite sea la misma la que se encuentre en un diagrama, en un manual o en la aplicación real de ese trámite. Entonces, sí, digamos, ese es parte de los objetivos del Mejora. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Y pues bueno, con esto cerramos el espacio de preguntas, dudas. Igualmente, nuevamente repito lo de el material, si lo van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma Forma. Ahí van a tener toda la presentación. Y bueno, pues ya para ir dando paso a nuestro cierre, voy a ceder la palabra al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Adelante, maestro. Muchas gracias.
¿Me escucho bien, perdón? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues queremos agradecerle antes que nada a nuestros ponentes, al doctor Carlos Ricardo Menéndez, al maestro Francisco Miguel Parra Ibarra. A los dos, muchas gracias por su presentación, que sí, sin dudas ha sido pues bastante clara. Eh, como tal, no hubo preguntas, pero sí hubo varios comentarios, sobre todo en nuestra plataforma de Facebook, en donde pues sí se recalca la importancia de poder cumplir con la regulación y con la revisión de los trámites, porque pues sí, efectivamente, como se ha visto a partir de esta presentación, pues hay eh, muchos elementos que se deben de considerar y que se debe de trabajar en ellos, pues para simplificar los trámites que en muchas ocasiones, pues solitos van creciendo, en caso contrario, ¿no? Como debiera ser, van creciendo a lo largo del tiempo, que no necesariamente están plasmados así en los manuales de procesos, pero que se le van agregando cosas con el tiempo, ¿no? Este caso que señalaba, ¿no? De solicitud de acta de nacimiento cuando en ningún lado del proceso está establecido, pero que en algún momento consideraron que era conveniente solicitar un acta de nacimiento, ¿no? Y cosas así que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, sí es una buena oportunidad para poder revisar sus trámites y a partir de ahí poder identificar qué es lo que hace falta, qué es lo necesario, qué no es necesario, qué se puede quitar. Entonces, pues recomendación, pues acercarse a CONAMED para pues precisamente revisar este tema y poder participar en el mejora, pues precisamente, como lo dice el nombre, para mejorar sus trámites y procesos, ¿no? Yo sí tengo una duda respecto a la emisión del certificado, no sé, digo, ya dijeron más o menos cómo está el certificado 1 o 2 años indefinido, según el porcentaje de atención de recomendaciones, ¿verdad? En el caso de la emisión de estos certificados que se alcanza, no sé, un porcentaje de recomendaciones del 50%, se termina el plazo de este certificado al año y posteriormente, ¿qué seguiría para poder recertificarse? Se tiene que hacer nuevamente todo el proceso, la revisión. ¿Cómo funciona en este caso, ya una vez que vence el certificado? Sí, con mucho gusto. Miren, algo que es muy importante comentar en este tema es que el mejora es muy exigente en términos del esfuerzo institucional. Como ustedes vieron, pues entran temas administrativos, jurídicos, de procedimiento. eh, Todo esto implica un gran esfuerzo a cada sujeto obligado, parte de un proceso de revisión muy detallada, así como lo estuvo explicando el licenciado Parra, ¿no? Entonces, cuando se logra, vamos a decir, una certificación con el 50%, quedan las demás pendientes. No se vuelve a hacer todo el procedimiento, sino que queda un proceso como de avance progresivo, ¿sí? Entonces, puede en el siguiente año puede alcanzar esos puntajes si avanza en la implementación de esas recomendaciones. Por supuesto que hay recomendaciones, digamos, pues que se pueden atender fácilmente y en el corto plazo, y de repente hay recomendaciones que son un poco más complicadas, que se pueden resolver en el mediano plazo y que requieren un esfuerzo adicional, que puede ser incluso un cambio en una regulación, por ejemplo, ¿verdad? Y un cambio en una regulación, pues no es algo sencillo que se haga de la noche a la mañana. O sea, tiene que haber un proceso jurídico, ¿verdad? Un proceso legal. Entonces, eso es muy importante destacarlo, maestro Ignacio, ¿sí? Pero sí, se puede lograr esa primera certificación de un año y el programa de recomendaciones, el plan de implementación de esas recomendaciones,
va avanzando en el tiempo. Excelente, muchas gracias. Y en el caso del certificado que señalaban que es indefinido, también cómo funciona, que no tienen plazo específico, pero ahí hay una periodicidad para la revisión del trámite que siga funcionando bien o cómo ustedes lo conciben esta parte. Mira, esa es una pregunta excelente porque lo que decía Paco en su presentación, decía todos los trámites y servicios, bueno, todas las regulaciones, trámites y servicios son procesos que no son perennes por sí mismos, porque van evolucionando conforme va evolucionando nuestra sociedad, nuestro país. Entonces, nosotros podemos darle un certificado permanente, o sea, el sujeto obligado puede lograr un procedimiento con un certificado permanente en un procedimiento, pero ¿qué tal si de repente, más adelante en el tiempo, hay un cambio de una regulación sustantiva muy importante que obliga a cambios en el procedimiento? Incluso la cancelación de ese procedimiento o la creación de un nuevo procedimiento. Entonces, eso también hay que considerarlo, que la administración pública de todos los niveles de gobierno es un proceso vivo, dinámico, ¿verdad? Y por lo tanto está sujeto a esos posibles cambios en los marcos regulatorios que pueden obligar a esos ajustes de trámites, de requisitos, de procedimientos. Y por supuesto, si logra usted un certificado permanente, digamos, indefinido, y no hay cambios sustantivos en ese procedimiento, pues sigue vigente ese certificado. No sé, Francisco, si quisieras agregar algo más. Solo complementar, doctor, en caso de que se identifiquen modificaciones que contravienen los principios del propio método económico y jurídico de reforma administrativa, se puede cancelar el certificado. Es decir, si en algún momento la comisión se entera que hay un tema importante ahí en un mejora, que se modificó algo o que no se están cumpliendo algunos lineamientos o no está funcionando conforme el manual, se puede hacer una revisión del propio procedimiento. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que estos puntos sí es importante aclararlos, porque muchos municipios, pues sí, yo creo que están interesados en poder certificarse y poder conocer exactamente cómo funciona esto, ¿no? De cara, pues, a poder atender todo lo que se requiera, ya sea para recertificarse, para poder tener este certificado permanente. Entonces, pues muchas gracias por la atención de estas preguntas y pues estamos ya dando cierre a esta sesión. Nuevamente queremos agradecer a CONAMER, por supuesto, al titular de CONAMER, al maestro Alberto Montoya, a la licenciada Marisol Avendaño, por supuesto, muchas gracias. Queremos agradecerle al licenciado Jorge Martínez Redín, que está con nosotros y que pues ha sido parte fundamental para el desarrollo de estas sesiones con CONAMER. Muchas gracias por apoyarnos para poder coordinar cada una de estas sesiones. También comentarles a nuestros participantes que, bueno, como les había comentado con anterioridad, hay muchos temas que abarca CONAMER. En este año 2023 se han llevado a cabo algunas sesiones con esos temas fundamentales. Sin embargo, hay otros temas que quedan pendientes y que, pues bueno, en su momento les llevaremos también otros temas que, bueno, ya estaremos platicando con CONAMER con el objetivo de que puedan contar con toda esa información sobre los distintos programas y apoyos con los que cuenta CONAMER para que ustedes puedan llevar a cabo pues sus distintas acciones en materia de mejora regulatoria con el objetivo de que ya se ha señalado pues de mejorar en el municipio y que pueda haber un beneficio muy específico para el ciudadano, que a final de cuentas eso es lo que se busca, ¿verdad? Que los ciudadanos puedan llevar a cabo sus distintos trámites y servicios pues con la menor molestia posible, sea en términos de tiempo, sea en términos de documentos o de costos, ¿verdad? Que se requieran. Entonces, pues
Queremos agradecerles a todas y a todos nuestros participantes en esta sesión y en las sesiones que hemos tenido con AMER por su atención y pues esperarlos en las próximas sesiones que vayamos a tener el próximo año con CONAMER. Muchas gracias. Por supuesto, nuevamente a nuestros ponentes de CONAMER, doctor Carlos Ricardo Menéndez, maestro Francisco Miguel Parra, muchas gracias por su presentación el día de hoy. Y a todos y a todas que tengan muy buena tarde. Les deseamos pues un excelente día, excelente tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.